Hermanos, y vamos a leer de Juan 19, versículos del 17 al 42. Juan 19, versículos del 17 al 42. Y cuando tengan todo listo, me dejan saber para que podamos comenzar. Dice: tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la caravela, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el Rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino que echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de preparación para Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que le quebrantaran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo había visto, lo que lo ha visto, ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán a aquel que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es de costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no había sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Esto es palabra del Señor. Se pueden sentar, mis estimados hermanos y hermanas. ¿Cuántos de ustedes han tomado alguna prueba de matemáticas o aritmética alguna vez? Me parece que la mayoría de nosotros, ¿verdad? Cuando estaba en la escuela recuerdo que en la clase de álgebra o geometría yo sudaba cuando anunciaban que tendríamos examen. El profesor que teníamos nos exigía que le entregáramos nuestras hojas de cómputo para comprobar paso por paso de que habíamos hecho el trabajo y que el resultado que habíamos ofrecido en la prueba era verdaderamente un resultado de nosotros. Hermano, de la misma manera en el día de hoy, a través de la narrativa del apóstol Juan, Dios nos va a mostrar paso a paso el cumplimiento de su plan divino y soberano en Jesús y la cruz, y por qué fue así. Por medio de testigos, cumplimientos de profecías, conexiones con el Evangelio, vamos a ver realidades que nos dejarán saber por qué la crucifixión y muerte de Jesús tuvo que pasar. Quizás estés pensando, ¿no murió Jesús por los pecados?
Y la respuesta es afirmativa. Pues claro que sí, que Jesús murió por los pecados. No obstante, hay otra razón muy importante por la cual Jesús murió humillado y todo golpeado en un madero, y lo vemos aquí en el texto. Iglesia, es por eso que la frase argumentativa, es decir, la frase primordial que vamos a estar trabajando fuera del texto, vamos a contestarla directamente con él, y es la siguiente: la muerte de Jesús en la cruz es cumplimiento de la palabra de Dios para redimir a pecadores. Y la repito de nuevo, hermano, la frase que vamos a estar trabajando hoy a través del texto: la muerte de Jesús en la cruz es cumplimiento de la palabra de Dios para redimir pecadores. Y esto la vamos a contestar a través de este texto por medio de 3 sucesos claves que Juan nos presenta directamente en los versículos del 17 al 42. Vamos a ver del 17 al 27 la crucifixión y humillación de Jesús. Vamos a ver en el versículo 28 al 37 la muerte de Jesús. Y luego el versículo 38 al 42 la sepultura de Jesús. El título que le he puesto a nuestro tiempo hoy aquí en la porción de Juan es La vida y muerte de Jesús, un cumplimiento de las Escrituras. Así que, hermanos, preparen sus tabletas, cuadernos, boletines, lo que tengas en mano para que tomen notas y no pierdas ni una enseñanza de la palabra de Dios para el día de hoy. Porque vamos a ver que la muerte de Jesús no fue una casualidad o un evento que tomó por sorpresa a Dios. Esto es algo que sucedió con todo propósito. Entonces vayamos ahora al primer movimiento del sermón y observemos lo que sucede con Jesús en la cruz. Amén. Entonces, del versículo 17 al 18 dice la palabra: tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Hermanos, Jesús, como vimos anteriormente, no solamente fue tratado injustamente por Pilato y el pueblo cuando lo estaban juzgando, pero también leemos aquí que él cargó su propia cruz hasta el lugar donde sería levantada y vista por todos en Gólgota, el lugar de las calaveras. Él cargó esta pesada cruz de madera en obediencia al Padre que lo envió para una obra específica. La mención de que Jesús cargó su propia cruz y que estaba en medio de estos 2 criminales no es casualidad, porque Dios a través del apóstol Juan está apuntando hacia atrás en la historia, mostrando este evento que está sucediendo es cumplimiento de una profecía o una mención dicha antes que Jesús siquiera hubiera nacido. Y uno que podemos ver y citar es al profeta Isaías cuando él dijo: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por transgresores. Esto lo vemos de parte de Isaías en el capítulo 53, versículo 12. Hermano, estamos viendo cómo la palabra de Dios está siendo fiel al cumplimiento de sus palabras profetizadas años atrás, y esto es simplemente comenzando. Con esto podemos comenzar a ver que Dios ya tenía decretado el que su Hijo cargaba una pesada cruz y morir para llevar los pecados de muchos. La pregunta que nos podemos hacer ¿es esto un acto de amor, obediencia o cumplimiento de la palabra de Dios? Podríamos argumentar que son las 3. Sin embargo, como veremos, hay una que tiene más peso que las demás, ya que lleva el propósito de la venida y crucifixión de Jesús. Jesús es indiscutiblemente el rey de su pueblo. Es más, él continuamente ha sido afirmado como rey de los judíos por Pilato. En el verso 19, Pilato dice que él va a escribir la inscripción sobre su cruz que va a decir: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Lo increíble de esto es que él escribía en 3 lenguajes: hebreo, latín y griego. Iglesia, no solamente todos iban a ver a Jesús en medio de 2 criminales en la cruz, pero todos los que estaban presentes viéndolo, aunque fuera a la distancia, iban a poder leer y entender el mensaje que Dios está enviando con esa inscripción a todos. No hay excusa que nadie entendiera. Él está dejando a todos saber, a todo el mundo: Jesús es rey. Y les pido que por favor escuchen esto. Jesús,
ante los ojos del pueblo que lo vio en la cruz, lo vieron colgado como un criminal. Dicen, ese criminal hizo algo mal. Y aún así, esta forma vergonzosa en la que Jesús fue expuesto no representaba derrota, más bien victoria. Luego vemos en el versículo 23 al 25a, es decir, la primera porción del versículo 25, cuando dice que los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Se estaban repartiendo los bienes. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino que echemos suerte sobre ella. O sea, era como decir, echar 2, 3 y escogerla como tipo subasta, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Por eso los soldados hicieron esto. Al leer este pasaje nos podemos perder en los detalles de echar suertes por su ropa, el manto de Jesús, la locura que los soldados están echando suerte con un hombre colgando y están llevándose su ropa. Todos estos detalles son bien importantes, sirven para validar en afirmación que este versículo sí en realidad estaba pasando. Comienza también, hermanos, a revelar el propósito más importante por el cual Jesús está en la cruz y lo que le está pasando, para que se cumpliera la escritura. Podemos pensar de aquí a mañana en la ropa, el detalle de la costura, pero lo que vemos aquí que todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. Todo lo que está pasando, hermano, es para que se cumpla lo que la palabra de Dios dice. Les quiero enfatizar que estos hechos que acabamos de leer, hermanos, son el cumplimiento de cosas dichas muchísimo antes. En ejemplo, fue en el Salmo 22, 18, cuando David dijo, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echarán suertes. Todo esto, hermano, no es casualidad. La palabra de Dios nos está mostrando que la crucifixión de Jesús es el plan profético de Dios que se ha cumplido en la persona de Jesús. Escuchen bien esto, hermanos. Lo que Dios ha dicho en su palabra va a suceder. Su palabra es perfecta y sin error y podemos definitivamente y absolutamente confiar en ella. Dicho de manera más clara, la palabra de Dios es el testigo principal que nos confirma los eventos sucedidos en Gólgota y nos muestra la historicidad de los eventos profetizados en el Antiguo Testamento, los cuales, como leímos, se ven cumplidos en la persona de Jesús. Hermanos, la cruz siempre fue el plan A de Dios. No hay ni habrá plan B. Cristo y este crucificado es el plan para la salvación del hombre. El predicador por excelencia Charles Spurgeon dijo, tenemos el testimonio de Dios en su palabra y este es más seguro que el testimonio de los sentidos o la razón. Aunque la palabra de Dios, hermanos, es más que suficiente. Vamos a ver ahora en la segunda porción del versículo 25 al 27 cómo Dios va a proveer lo que la ley exigía, más de un testigo. Porque sabemos que la ley exigía que hubiera más de un testigo. Mire cómo dice. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María, la mujer de Cleofás y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Una de las cosas que vemos en estos versículos es la intencionalidad del apóstol Juan de transmitirnos un mensaje específico a todos. Comencemos diciendo que el lenguaje que Jesús está utilizando cuando dice tu hijo, tu madre, nos da una imagen de la clase de familia que Jesús está formando dando su vida en la cruz. Y estamos hablando de la iglesia. Por otra parte, estos versos también están escritos para añadir más validez a lo que está sucediendo con Jesús en la cruz. Recordemos que la ley exigía tener más de un testigo, ¿no? Entonces, Dios ha provisto aquí más testigos de los que la ley requería. Si contamos los testigos que Juan dice estaban alrededor de la cruz, tenemos 5 mujeres. Y si contamos a Juan que estaba allí con ellos mirando, ¿cuántos hay? 6.
Y esto es de mucha importancia de comprender porque las mujeres en esos tiempos no tenían validez ni peso en la sociedad. Entonces, Juan estando allí es el que valida que estas mujeres sí vieron a Jesús colgado en la cruz. Y como le dije, y el apóstol Juan son 6 que afirman la verdad de que Jesús murió en una cruz. Dios utilizó testigos totalmente opuestos a lo que el pueblo aprobaba y usaría. Todo con un propósito mayor: avergonzar a los sabios. Y eso lo vemos en 1 Corintios 1, 27 al 29. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Él utilizó lo que no era posible que fuera verdad, pero no había forma de no creerlo porque Juan está ahí y lo puede validar. Entonces esto nos revela algo muy importante, porque los eventos que estamos viendo aquí y la multiplicidad de testigos mujeres es importante, pero lo que estamos viendo aquí más importante sobre esto es la soberanía de Dios sobre todas estas cosas. Dios es el que está orquestando todo esto para que estos testigos los estamos leyendo de dónde, del mejor lugar que es testigo de la veracidad de todo, la palabra de Dios. Todos los que estaban allí pensaron que Jesús estaba siendo humillado porque, dirían ellos, el supuesto rey de los judíos estaba siendo crucificado. Lo que ellos no sabían es que el Hijo de Dios estaba colgado en una cruz y lo que parecía una derrota y humillación era una gran victoria. Una victoria tan grande como la que nadie en el mundo jamás podrá ver. Dios hecho hombre fue a la cruz para pagar por los pecados que ninguna persona podría hacer. Y eso es victoria. Ahora nos movemos, hermanos, a nuestro segundo movimiento, a la dolorosa muerte de Jesús en los versículos del 28 al 37, porque vamos a ver su muerte y vamos a ver que su muerte nos trae también aún más información. Dice el versículo 28 comenzando hasta el 29. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. En este momento de la narrativa, pues obviamente Jesús está colgado en una cruz, golpeado, adolorido, ensangrentado y con sed. Y no olviden que Jesús cargó su propia cruz, que no era nada de liviana, bajo el calor donde él se encontraba, lo cual lo deshidrataba aún más. Golpeado, cansado, cargando una cruz que no era liviana. Y vemos que Jesús, con la fuerza que tendría en ese momento, diría, quizás casi arrastrando: tengo sed. Y en lugar de darle agua, le dan vinagre. Yo me puedo reflexionar con esto. Cuando yo fui a abrir restaurante en Puerto Rico, tenía un vinagre que me dieron de Alemania. Y era un vinagre que se toma con un hígado de pato, se llama foie gras en francés. Y yo estoy en Customs, eso fue muchísimo antes obviamente del 2000, tanto. Y me hicieron tomar vinagre. Hermano, no fue fácil. Yo me imagino Jesús, le dan vinagre con sed y calor. Entonces, podríamos decir que es insensible que esa gente le hayan dado vinagre a él. Y así fue. No obstante, este lamentable evento, como leemos aquí, ocurrió para una cosa y una cosa solamente: para que se cumpliera lo que dice la palabra. Así lo leemos en el Salmo 69, 2, cuando también David el salmista dice: y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Lo que estamos viendo aquí es como el apóstol Juan está utilizando las palabras proféticas habladas en el Antiguo Testamento con el propósito de traer la verdad que Dios ha profetizado y se está cumpliendo en Cristo Jesús. Hermanos, Jesús está colgado en una cruz, por así decirlo, para cumplir su plan de redimir a su pueblo por medio de su muerte. Y lo vemos cumplirse comenzando en el versículo 30, porque dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, hermano, es un grito de victoria.
Consumado es. Tetelestai es la palabra griega que significa pagado en su totalidad. Jesús, colgado en la cruz de Gólgota, donde toda la ciudad puede ver, declara que Él ha pagado la deuda del pecado con su vida, diciendo, consumado es. Deuda que ni usted ni yo podemos pagar. La exigencia de la ley de Dios es perfección y somos incapaces de ser perfectos e incapaces de ser obedientes a la perfección, a las exigencias de la ley. Es por eso que Jesús es el único sacrificio que puede pagar por nuestros pecados para satisfacer esa deuda y gritar, consumado es. Esta palabra se utilizaba mucho en el contexto financiero. Decía, mira, te tiene una deuda, consumado es, la pagaste y te la dieron. Les quiero ilustrar un poco esto. Piensa, yo creo que aquí nadie tiene deudas, así que esto va a ser ficticio para usted. Aquí nadie tenemos deudita. Entonces yo creo que no podemos relacionar, pero en caso de que fuera así. Imagínate que tienes una deuda, ya sea hipoteca, tarjeta de crédito, préstamo o lo que sea. En un día en particular recibes una llamada, yo la recibo. Sí, buenas tardes, Juan. Sí, ¿cómo estás? Sí, mira, es que queremos decirte que la deuda que tienes con nosotros ha sido pagada en su totalidad. ¿Cómo así? Sí, una persona vino a nuestras oficinas y se hizo responsable de todo el monto que usted nos debía. Tetelestai. Iglesia, eso es exactamente lo que Jesucristo hizo en la cruz. Pagó en su totalidad la deuda del pecado que teníamos con Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, qué bendiciones que Dios tuvo misericordia de ustedes y de mí, poniendo nuestra deuda en la vida de Jesús en Gólgota, para que nosotros pudiéramos ser redimidos por medio de la fe en esa obra que solamente Jesucristo podía hacer. ¿Y saben qué nos deja saber este verso? Que esto es otra promesa cumplida por parte de Dios en Cristo Jesús. Lo cual sinceramente nos apunta al Evangelio. Porque visitemos esa promesa de una victoria futura en el Antiguo Testamento. Si vamos a Génesis 3:15, la palabra dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el talón. Esa promesa, mis hermanos y amigas, la hemos cumplido en este verso. Consumado es. Jesús, con su muerte en la cruz, es una declaración que su obra ha sido terminada en la cruz. El puritano Stephen Charnock dijo lo siguiente: la palabra desde la cruz, consumado es, fue el eco celestial de un pacto cumplido. El sacrificio fue tan perfecto que no puede repetirse, tan completo que nada puede añadirse. Iglesia, estamos viendo cómo podemos confiar en que hemos sido salvados por la obra de Jesús en la cruz. Jesús ha dicho, consumado es. Por otra parte, también me quiero dirigir a aquellos que no están aún en Cristo. Quiero que escuches y visualices y comprendas lo que Jesús ha hecho. Él gritó, consumado es, en victoria sobre el pecado. Jesús lo hizo para que todo aquel que cree en Él y entiende el peso de su pecado pueda ir a Él y poder recibir el pago que la cruz ha hecho. Así que cree en Él, arrepiéntete y confía en Jesús. No dejes que te pase ni un minuto más de tu vida. No hay nada más importante que la salvación y tu relación con Dios. Luego leemos en los versículos 31 al 32 que dice lo siguiente. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Estos versos son un reflejo de la porción de la ley que encontramos en Deuteronomio 21:23, que dice que todo aquel que cuelgue en un madero es una maldición para otros.
Algo que en realidad es totalmente opuesto a la realidad, ya que Jesús es el único que quita la maldición del pecado. Hermano, Jesús colgó en un madero, pero fue para cumplir lo que decían las Escrituras, para bendición de todo aquel que cree. Pueblo de Dios, aquellos que hemos sido salvos por medio de la gracia de Dios y la obra de Cristo, nos gozamos en esta realidad. Luego vemos en el versículo 33 al 34, cuando dice, cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. El apóstol Juan en el verso 33 nos deja saber que Jesús en realidad ya está muerto. Es por eso que tenemos que ver los detalles de esta narrativa y que no le quebraron las piernas como también lo decían las Escrituras. Esto muestra, hermano, nuevamente la veracidad y testimonio de la palabra de Dios, lo cual ofrece detalles específicos que vemos validan la muerte y la humanidad de Jesús. Porque dice aquí que lo traspasaron por el lado y salió sangre y agua. Si fuera un fantasmita o algo que no era nada, hubiese salido. Jesucristo, Dios encarnado, en realidad murió en una cruz. Con la mención del sangre cuando fue traspasado, esto nos da una imagen del sacrificio y el pago por los pecados, hermanos. Él derramó su sangre para que usted y yo podamos disfrutar de ese perdón. Con la mención del agua, hermano, nos muestra la purificación y la limpieza que solamente Jesús puede dar. Hermano, simplemente por medio de ese gran sacrificio de Jesús es que podemos ser perdonados, lavados y tener una relación correcta con Dios. El gran sumo sacerdote Jesús, mis hermanos, ha ofrecido el mayor y absoluto sacrificio, su vida. Y no solamente el apóstol Juan nos da testimonio de la humanidad de Jesús y su muerte. Ahora en el verso 35 nos pone, por decir así, su firma, su autógrafo, cuando dice, y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Lo que nos lleva a la cuarta y última mención de esta frase. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. Estamos viendo cómo una y otra vez, para que se cumpliera la Escritura, para que se cumpliera la Escritura. Versos 36 y 37 dicen, porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No será quebrado hueso suyo, y también otra Escritura dice, mirarán a aquel que traspasaron. Iglesia, Jesús murió en la cruz para cumplir lo que dicen las Escrituras. El plan de Dios se manifestó delante de esos testigos en la cruz. Ellos pudieron ver eso. Y se nos ha manifestado a nosotros hoy por medio de su palabra y en la persona de Jesucristo. Ahora continuaremos viendo cómo Jesús, aún en su sepultura, continúa siendo el rey de su pueblo. Porque dice el versículo 38, después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso, entonces José vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y le envolvieron en tela de lino con las especias aromáticas, como es de costumbre sepultar entre los judíos. Hermano, aquí vemos que Jesús va a ser sepultado con dignidad. Luego de que su cuerpo fue bajado de la cruz, uno de los miembros del Sanedrín, que secretamente creía en Jesús, pidió el cuerpo de Jesús para poder prepararlo y enterrarlo con dignidad y no como un ladrón. No solamente Jesús, el Señor utilizó 5 mujeres para dar testimonio, está utilizando un fariseo del Sanedrín para llevarse el cuerpo de Jesús, prepararlo y ponerlo en una tumba. Solamente Dios. Él lo preparan para la sepultura. En esos tiempos los tenían que poner hierbas y los ponían en lino, pues para que obviamente en la descomposición no olieran. Lo bueno del caso aquí es que ellos no saben que ese cuerpo nunca va a haber descomposición. Él va a ascender y está ahorita mismo a la derecha del Padre esperando, pero ellos aún no lo saben.
Entonces, no solamente, hermanos, era como hablamos de costumbre, preparar los cuerpos y envolverlos en lino. Pero esto en particular va a hacer mucho sentido cuando en el capítulo 20, como leímos en el Easter Sunday, Él resucita y todo este lino que le están poniendo y las hierbas está completamente intacto sin Jesús adentro. Definitivamente nos deja saber que Él sí murió y lo envolvieron porque esto lo hacían con un muerto. Pero luego en el capítulo 20 vemos cuán grande es esta imagen de ver, ok, aquí está envuelto, pero el cuerpo no está ahí. Estamos viendo todo lo que se ha hablado acerca de Jesús. Eso se ve en el capítulo 20. Hermanos, Jesús en realidad murió por nosotros. Jesús en realidad estuvo en una cruz. Él en realidad fue envuelto. Él en realidad resucitó al tercer día y está ahora a la derecha del Padre esperando para venir por su iglesia. No hay duda absoluta de eso. ¿Por qué lo creemos? Porque testigos han visto todo esto y la palabra de Dios, el testigo principal de la razón por la cual creemos todas estas cosas. Él fue enterrado en un sepulcro nuevo. No le dieron ahí una sepultura en un lugar usado y sucio. No, dice aquí, en el lugar, dice el versículo 41, en el lugar donde fue crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Este detalle del sepulcro nos confirma lo que Pilato ha seguido diciendo, que él era el rey de los judíos. ¿Por qué? Porque sencillamente un rey nunca iba a ser enterrado en una tumba que otra persona hubiese estado. Esto, al Juan mencionarnos este detalle, nos está dejando saber aún más de cerca, sí, mira, definitivamente Jesucristo es el rey. Entonces esto nos apunta nuevamente al cumplimiento fiel de la palabra de Dios. Porque también vemos nuevamente en Isaías 53:9 cuando dice que se dispuso con los impíos que su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. No solamente este verso nos da pistas de Jesús y su estatus de rey. Este verso nos apunta a una realidad más grande, nos está dando un destello del evangelio. Porque podemos ver aquí un destello de que con la mención del huerto, donde Jesús fue crucificado, nos recuerda a otro huerto. ¿No le recuerda el huerto del Edén? El lugar donde Adán desobedeció y cayó de la gracia de Dios. Nuevamente vemos como Dios, a través de los eventos de la crucifixión de Jesús, está entretejiendo detalles muy importantes acerca de la redención del hombre, iluminando la incapacidad del hombre de obedecer a Dios y a Jesús como el único redentor de su pueblo, hermanos. Jesús fue crucificado cerca de un huerto. Jesús, querida iglesia, es el segundo y mejor Adán. Él obedeció a Dios y completó la obra que Él le envió a hacer en Golgota, la cual confirmó cuando dijo, consumado es. Iglesia, el pecado entró por Adán, pero las buenas noticias de la redención se encuentran y están disponibles ¿en quién? En la persona de Jesús. Pablo dijo lo siguiente en Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendía a todos los hombres porque todos pecaron. Hay un pecado y tenía que ser pagado. Pero en Jesús tenemos buenas noticias. Y para nosotros que estamos con el Señor son excelentes, y para aquel que no está son excelentísimas, porque sabes que hay uno que dio todo para que tú puedas tener vida. Vemos en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Mis queridísimos hermanos y hermanas, nunca olvidemos esta realidad. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Iglesia, ¿puedes ver y entender lo que todo esto significa? Jesús fue golpeado, crucificado y traspasado y enterrado como el rey que es. No solamente para que se cumplieran las escrituras, sino para pagar la deuda del pecado y abrir el camino para la redención de pecadores. Entonces, la pregunta que falta que te hagas es una: ¿cómo debo vivir mi vida a la luz de esta realidad? ¿Cuál es el llamado que la palabra está haciendo que debes hacer y tomar acción en ella ahorita mismo? Mi estimado hermano y hermana, simplemente cree y confía en toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es en ella que Dios nos revela nuestro pecado, nos mostró a nuestro Redentor y nos llama a confiar en Él, aun cuando todo parezca estar incierto.
Joven, confía en toda la palabra de Dios. Léela, absuélvela, vívela. Papá y mamá, confía en toda la palabra de Dios. Ábrela en tu casa, léela, absuélvela, vívela. Iglesia, confiemos en toda la palabra de Dios. Es la que tiene el poder de salvar a los perdidos y sostener al caído. Es por eso que repito, confiemos en toda la palabra de Dios. Y ahora me quiero dirigir a ti que estás aquí, quizás contemplando el cristianismo y tu fe, y sabes que no estás caminando con Jesús. Hoy es el día que Dios ha hecho para que confíes en su palabra. Ven a Jesús tal y como estás. Él te ofrece el perdón de los pecados y la redención por medio de la fe en la obra de Jesús en la cruz. Él te llamó, ven, cree, arrepiéntete y confía en toda la palabra de Dios. Y si das ese paso hoy, me encantaría verte y hablar y orar contigo luego del servicio. Entonces, iglesia, hoy hemos podido ver cómo Dios, a través de la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús, Dios nos ha mostrado que todo lo que sucedió ha sido para que se cumpla lo que dicen las Escrituras. Dios ha hecho gran énfasis una y otra vez que Él es soberano sobre todas las cosas y que su palabra es cierta, infalible y podemos confiar en ella. El apóstol Juan en la narrativa de hoy nos dio más luz de la verdad que leemos en Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, el llamado a la acción en el día de hoy es: confía en toda la palabra de Dios, obedécela y vive de acuerdo a ella. Los quiero dejar con las palabras del puritano John Owen cuando dijo: la palabra de Dios es la regla por la cual debemos vivir. Que Dios te bendiga y que tu vida esté marcada y sea transformada cada vez más por la palabra de Dios que hemos escuchado hoy. Oremos, hermanos. Padre, gracias, mi Dios, porque en el día de hoy, Padre, nos has mostrado, Señor, no solamente la crucifixión de Jesús, pero más importante, que todos los hechos que han acontecido han sucedido para que se cumpla tu palabra. Señor, queremos que hoy, Padre, este texto nos lleve a confiar aún más en tu palabra. Te pido, Señor, por cada corazón aquí que necesita, Padre, tener una convicción aún más profunda en tu palabra. Señor, esa es una obra que solo puedes hacer tú. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, te pido por aquellos que están contemplando su fe, aquellos que están alejados, que se han descarriado, Señor, te pedimos, Señor, que ellos regresen a ti y puedan ver, mi Dios, que han estado drifting, han estado a la deriva. Así que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por ese gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Gracias, Dios, por darnos más que pruebas para saber, mi Dios, que todo lo que tú hablas en tu palabra es verdad. Te queremos honrar, Padre, con mente, cuerpo y alma. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos todo. Amén y amén.